Esto que te voy a contar me salvó y cambió mi vida por completo. Hubo un tiempo en mi vida en el cual tuve depresión mayor y en el cual pensé que no iba a pasar de ahí. Pensé que ese iba a ser mi último año de vida. Logré superar esa situación y logré sanar mi depresión gracias a que entendí una verdad sobre la depresión que no es fácil de aceptar, pero que sí es muy importante que la aceptes para que puedas sanar. Y es que eres tú quien está generando, sosteniendo y prolongando tu depresión. ¿Por qué? Por 3 factores: tu línea de pensamientos, tu diálogo interno y tu propia narrativa. Comencemos con la línea de pensamientos. Todos tenemos todo tipo de pensamientos: positivos, negativos, caóticos, irracionales, obsesivos, pesimistas. Pero cuando tenemos depresión, poco a poco y con los años, vamos construyendo una línea de pensamientos pesimistas, irracionales, obsesivas, caóticas, negativas. Y no nos damos cuenta de que tenemos esta línea de pensamientos porque llevamos tanto tiempo con esta línea de pensamientos que para nosotros es normal. Pero lo que pensamos nos genera emociones. El problema es que tendemos a permitir que todos los pensamientos que pasan por nuestra mente entren a la habitación de nuestro palacio mental y nos generen emociones. Pero no todos los pensamientos que llegan a nuestra mente nos generan tranquilidad, nos generan valentía, nos generan seguridad. Hay pensamientos que nos generan intranquilidad, angustia, depresión, miedo, desánimo. Entonces es importante que aprendas primero a identificar, a escuchar esos pensamientos. Luego a clasificarlos, a cuestionarte: ¿cómo estoy pensando? ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo? ¿Acaso son pensamientos positivos? ¿Son pensamientos racionales? ¿O todo lo contrario? Y de hecho, cuando tú haces este ejercicio, te das cuenta de que en efecto, si has construido una línea de pensamientos negativa, pesimista, caótica, irracional. Entonces también es necesario que aprendas a elegir inteligentemente a qué pensamientos les permites generarte una emoción, a qué pensamientos les permites entrar a la habitación de tu palacio mental y generarte una emoción, o a cuáles no. Lo que pasa es que tendemos a permitir que todos los pensamientos que tenemos entren a nuestra habitación mental y nos generen una emoción. Pero hay algunos pensamientos que nos generan angustia. Entonces es importante que aprendamos a elegir inteligentemente a qué pensamientos le damos entrada a nuestro campo mental, a qué pensamientos les permitimos generarnos emociones. Ahora, segundo, nuestro diálogo interno. Cuando tenemos depresión, construimos un diálogo interno negativo, un diálogo interno que nos genera tristeza, que nos genera angustia, que nos genera depresión, que nos genera preocupación constante. Pero nosotros no nos damos cuenta de que nos estamos generando esa angustia, esa preocupación constante con lo que nos decimos a nosotros mismos, porque llevamos tanto tiempo hablándonos de la misma manera, diciéndonos las mismas cosas y generándonos lo mismo con lo que nos decimos, que para nosotros ya es normal. No nos damos cuenta. Y una vez que hacemos ese ejercicio, de verdad, mira, hazlo. Haz ese ejercicio. Un día, haz ese registro cognitivo. Y escribe cómo me estoy hablando a través del día. Y te vas a dar cuenta de que lo que te estás diciendo a través del día te está generando angustia. Y vas a entender por qué te sientes tan agotado y por qué lo único que deseas hacer durante el día es dormir. Porque es lógico que si lo que te estás diciendo a ti mismo a través de tu día te está generando estrés, angustia, preocupación constante, es lógico que no te vas a sentir bien. Entonces,
Comienza por identificar ese diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué te estás generando con lo que te estás diciendo? Y comienza nuevamente a elegir inteligentemente qué te dices a ti mismo desde el entendimiento de que lo que te dices a ti mismo te va a generar una emoción. Entonces, cada vez que te hables a ti mismo, cuestiónate, ¿qué me voy a decir? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Y qué me voy a generar con lo que me estoy diciendo? Y así, día a día, poco a poco, comienzas a construir un diálogo interno distinto. No es fácil, pero nada que sea maravilloso lo es. Entonces, día a día, escúchate y recuérdate, lo que me digo a mí mismo me genera una emoción, lo que me digo a mí mismo afecta mi estado de ánimo. Entonces, elijo decirme y hablarme de una forma en la que me genera tranquilidad. Comienzo a aprender día a día a gestionarme y a generarme tranquilidad. Y por último, hablemos de nuestra propia narrativa. Nuestra propia narrativa es esa historia que construimos acerca de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra adultez, la relación que hemos tenido con nosotros mismos, con los demás, nuestros miedos, nuestros traumas. Y esa historia que construimos nos cuenta cuál es la herida con la que crecimos. Es decir, si tú escuchas tu historia, haces ejercicio de escuchar esa historia que construiste sobre ti, esa que le cuentas a los demás, esa que te cuentas a ti mismo y que te reafirmas constantemente. Cuestiónate, ¿quién has sido tú en esa historia que construiste? Y vas a entender cuál es la herida de infancia con la que creciste, esa que necesitas trabajar para poder sentirte mejor. Es decir, por ejemplo, supongamos que creciste y en esa historia que construiste sobre ti mismo, sientes que siempre fuiste rechazado, te rechazaron tus padres, tus hermanos, tu familia, tus compañeros de estudio, de trabajo, siempre te sentiste rechazado. Entonces, en esa historia, en tu historia, en la que construiste sobre ti mismo, tú fuiste una persona rechazada. Es decir, construiste un sentimiento de rechazo. Y necesitas trabajar en esa herida de rechazo. Identificar a qué edad se originó, quién te hizo sentir rechazado, por qué, cómo, y comenzar a entender y a sanar esa herida de rechazo. Trabaja en esos 3 factores. Comienza a identificarlos y te prometo que el cambio que va a tener tu vida es impresionante. Impresionante. Mira, esto es lo que a mí me permite en el día de hoy tener días llenos de tranquilidad, llenos de estabilidad emocional, días en los que ya no lloro todos los días. Es más, yo llevo más de un año que no estoy llorando todos los días, en los que me siento motivada, en los que me siento tranquila, en los que tengo ganas de vivir, en las que tengo metas, en las que tengo sueños, en las que tengo motivaciones, alegría por vivir. Entonces, por eso te estoy diciendo, los días que yo tengo ahora son maravillosos, son profundamente maravillosos, llenos de tranquilidad, de dicha, de gozo. Ya no está esta preocupación constante, ya no está esta angustia, esta depresión constante. Y esto mismo te lo deseo a ti. Por eso te digo, prueba, identifica tu línea de pensamientos, identifica tu diálogo interno y escucha esa historia que creaste sobre ti mismo. Te prometo que el cambio va a ser fabuloso.